Buenos días a todas y a todos. Hoy presento en un formato asequible pero riguroso una cartografía de conceptos fundamentales en Hannah Arendt para comprender por qué su filosofía es actualmente considerada por la crítica como una de las pensadoras más brillantes y profundas de nuestro siglo. Nos moveremos por varios ejes, como Arendt entiende la política como un espacio de aparición pública, como la modernidad y la historia desordenan nuestras categorías habituales: verdad, responsabilidad, ciudadanía, autoridad y educación, y por qué en consecuencia el mundo común se vuelve frágil para quienes han sido desplazados o reducidos a problemas. Hannah Arendt es considerada no solo una pensadora profunda, sino que también original por la riqueza conceptual de sus definiciones que dieron a su pensamiento un sentido difícil de aprender. Un mástil fuerte de su pensamiento es la importancia que le da a la diversidad de voces y no al eco estridente de una de ellas. Para Arendt, la realidad es simple y para comprenderla es necesario considerar lo otro, ya que esta es la moneda de dos caras entre muchas otras monedas. De esta manera se hace relevante la consideración de esas otras monedas para la comprensión de un mundo evidentemente multifacético. Abriremos con una pregunta. ¿Seguimos llamando política a lo que sucede cuando el mundo común se vuelve frágil, cuando participar se vuelve decorado y cuando las decisiones parecen ya tomadas? Esa pregunta es el umbral para entrar a comprender a Hannah Arendt. Hannah Arendt parte de la experiencia y el mundo común. En su texto, Entre el pasado y el futuro, 8 ejercicios sobre la reflexión política, ella afirma, textual, la unidad de sus elementos no es la unidad de un todo, sino una secuencia de movimientos que, como en una suite musical, están escritos en idéntica tonalidad y en tonalidades afines. En la página 15. Y en la página 14 afirma que es el propio pensamiento surge de los incidentes de la experiencia viva y a ellos debe permanecer unido como los únicos postes indicadores que nos pueden orientar. A partir de ello cabe preguntarse, ¿qué es la filosofía? Podemos responder, siguiendo el pensamiento de Arendt. Filosofía es una práctica de pensamiento que no produce primero conocimiento ni doctrina, sino que mantiene vivo el juicio. Cuando el mundo común se desmorona, un ejercicio reflexivo dinámico, dialógico, que permite distinguir lo bueno de lo malo y la verdad de la falsedad, y que por eso mismo tiene consecuencias políticas. Pues bien, el pensamiento, sea una forma de responsabilidad política como actividad dinámica, reflexiva, ideológica, anclada en el presente, especialmente en tiempos de oscuridad, y como resistencia al colapso ideológico mediante el juicio y la memoria en un espacio intermedio donde pueden coexistir perspectivas plurales. Arendt no construye una teoría de manual desde axiomas, lee fenómenos, acción, discurso, poder, violencia, labor,
obra, acción, libertad, igualdad, para entender cómo se pierde o se preserva un mundo común. Recordemos sus palabras ante una entrevista televisiva que le formuló Günter Gauss el 28 de octubre de 1964. No me siento filósofa de ninguna manera y tampoco creo que haya sido recibida en el círculo de los filósofos. Su disciplina fue el pensar, y este nunca ha sido disciplinado. Ella señaló la diferencia entre la búsqueda de la verdad a través del saber y la búsqueda del sentido a través del pensar, fórmula que cubre todo su trabajo. La mayoría de los críticos de Arendt señalan que sus escritos carecen de realismo científico. Arendt usa la idea de que el pensamiento instala un intervalo temporal, ni puro pasado ni puro futuro, es un ahora detenido. Por ejemplo, cuando se detiene alguien a revisar una decisión pasada y una posible consecuencia futura. Si hoy cedo ante la mentira, mañana, ¿qué normalizaré? Ese entre es el espacio donde el juicio ocurre. Dos dimensiones del pensar. Primero, tenemos la dimensión interna, dialógica, silenciosa, el yo conmigo, previene actuar en contradicción con uno mismo. Por ejemplo, si hago esto, ¿qué diría mi conciencia si la escuchara ahora mismo? Y tenemos una dimensión pública, la mentalidad ampliada. Esta exige considerar perspectivas de otro, es antiautoritario. Ejemplo, antes de apoyar una decisión, como un despido, censura o castigo, imaginas qué sentiría el otro, ¿ya? O cómo afectará a quienes no votaron como yo. En los escritos de Hannah Arendt se aprecia la atracción que sentía por los autores griegos, especialmente Aristóteles. De igual manera influyen en ella las fuentes cristianas de autores como San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Duns Scott. Para comprender sus principios es importante rastrear el contexto histórico y político que enmarcó su existencia. Vivió una época de gran agitación social que conmovió toda Europa. Esta atmósfera de enrarecimiento político y las convulsiones que las dos guerras mundiales causaron al pueblo alemán, como a otros asistieron a una continua modificación. En 1933 fue espectadora y opositora del ingreso de Hitler, líder del partido nazi, al gobierno de Alemania, desde donde emprendió una política empeñada en la reconstrucción económica, la persecución de los judíos y en la represión de los grupos de oposición. Alemania, aliada con Italia y Japón, ocupó entre 1939 y 1941 gran parte de Europa. En ese año, Arendt emigró a Estados Unidos, donde trabajó como publicista política de diversas revistas, de donde nacieron sus obras Los orígenes del totalitarismo en 1951, por la que es reconocida mundialmente. Si la reina de la tierra era la pluralidad, cosa en la que no es difícil estar de acuerdo, entonces la cuestión es establecer cómo se da la unidad de pareceres entre individuos diferentes. Planteado de otra manera, ¿en qué basamos la confianza para esperar
que la pluralidad de nuestras opiniones sea aceptada por lo menos comprendida? Esta pregunta descarta la posibilidad de respuesta de un mundo totalitario, ideologizado y dogmatizado, en donde la pluralidad no tiene cabida. Para responder a la interrogante anterior, Arendt afirma: nuestra certeza de la percepción depende enteramente del hecho de que el objeto también aparece como tal ante otros, que así lo reconocen. De aquí que todo hombre, para no perderse, necesita además del ejercicio de sus 5 sentidos, de los otros, que le garantizan la realidad que percibe. Si así no fuera el mundo y sus fenómenos serían extraños y él mismo no se reconocería. De tal manera que la objetividad de una vida recibe un aval de certidumbre solo al tomar parte de un común. Sin estas muletas que son las percepciones de los otros, uno no tendría sensación de la realidad. Arendt lo que hace es redescubrir la coordinación de nuestros 5 sentidos en la captura del mundo, mediante la participación de un contexto común. Este 6º sentido o sentido interno es lo que Santo Tomás denominó sensus communis, el que permite alcanzar la evidencia necesaria para disipar las ilusiones sensoriales. En síntesis, ¿somos capaces de diferenciar lo que es real de lo que no lo es? Gracias al sentido común que posibilita un acuerdo entre lo que veo, escucho, huelo, gusto y toco. Por otra parte, el sensus communis me asegura que de lo que percibo es registrado de igual manera por los otros. Este fenómeno Arendt lo denomina mundo común. El punto de partida va a ser justamente esta forma metodológica de que no se trata de construir una teoría cerrada del tiempo, sino de comprender acontecimientos políticos con ejercicios del pensar abiertos a coyunturas fácticas. Esta orientación ya anticipaba una idea central que es el pensamiento filosófico en clave arediana. No se reduce a un sistema, sino a una práctica que se somete a la prueba del mundo. Aquí aparece una distinción clave. Arendt no identifica pensamiento con una sola capacidad. Al contrario, discute el sentido del pensar y su independencia respecto de la ideología y el dogmatismo. Arendt concibe el pensamiento como una actividad que se resiste a la ideología y el dogmatismo, preservando el juicio, memoria y un espacio intermedio político.